En esta lección vamos ahora a ver la conjugación en presente simple, pero de los verbos intransitivos. Hemos visto que en su mayoría todos los verbos son regulares, y así como los verbos regulares intransitivos no cambian su estructura en los tiempos verbales, en este caso el tiempo presente simple del indicativo. La lengua náhuatl también tiene modos en sus tiempos verbales, en este caso indicativo, subjuntivo, imperativo, etc. Ahorita vamos a ver la conjugación en presente, pero de los verbos intransitivos. Hemos comentado que un verbo intransitivo es aquel cuya acción es hecha por alguien, o más bien alguien hace la acción, ¿sí? Y no tienen objetos directos, definidos, indefinidos dentro de su estructura. Únicamente es el verbo y lo que siempre es importante, como lo hemos comentado, siempre debe de haber lo que es un pronombre verbal, ¿verdad? Vamos a conjugar ahorita nuestro primer verbo, un verbo intransitivo, que es el verbo cuica. Al igual que este verbo, todos los demás verbos intransitivos se conjugan por igual, con los mismos elementos, con la misma estructura, mismo modo, etc. En la lista que te he proporcionado de los verbos, ahí puedes ver en la función qué verbo es intransitivo y qué verbo es transitivo. Todos los intransitivos se conjugan como el que vamos a ver a continuación. Tenemos el verbo cuica, ¿sí? Para este verbo, bueno, lo podemos traducir como él canta o ella canta. Como no tiene infinitivo, lo hemos comentado, ¿verdad? Por eso decimos él canta o ella canta. Vamos a conjugarlo en lo que es la primera, segunda y tercera persona del singular. En la primera persona del singular tenemos que, bueno, va a ser ni cuica, ni cuica, ni cuica. No olvidar nunca lo que es el pronombre verbal, tema que hemos visto en lecciones anteriores. Nicuica, aquí diría yo canto. En la lengua náhuatl siempre es importante mencionar quién hace la acción o en quién recae la acción. Por eso la importancia de identificar si un verbo es transitivo o un verbo es intransitivo. En este caso, ¿quién hace la acción? Un verbo intransitivo siempre responde a la pregunta ¿quién hace o qué hace? En este caso, ¿quién canta? Ni cuica, yo soy el que canto, ¿verdad? ¿Cómo identifico de que yo soy el que está haciendo la acción? Pues con el pronombre verbal, en este caso. Bueno, vamos con la segunda conjugación en la segunda persona del singular. En este caso, para decir tú cantas, pues tenemos el pronombre verbal ti y ponemos cuica, tú cantas, ti cuica, ¿cierto? Igual, si yo hago la pregunta, al ser un verbo intransitivo, anótalo ahí, quédatelo ahí grabado. Un verbo intransitivo responde a la pregunta ¿quién o qué hace? ¿Sí? Yo respondo aquí, ¿quién canta? Tú, ¿verdad? Ticuica, tú cantas, ¿cierto? En la tercera persona del singular no hay tanta complejidad porque el verbo cuica queda tal cual, debido a que pues no tenemos un pronombre verbal, como lo hemos comentado, para las terceras personas del singular, debido a que por defecto, por naturaleza, el verbo en náhuatl ya está conjugado en tercera persona del singular. Por eso tenemos que cuica significa él canta o ella canta. No hay género, no hay femenino, no hay masculino en los verbos. Todo es igual. En este caso, cuica es él o ella canta, ¿verdad? Bueno, hasta aquí tenemos lo que es la primera, segunda y tercera persona del singular. Todo esto estamos hablando en singular, es decir, en C, en una persona, ¿no? O sea, una o más, no es cierto, una cosa nada más, o una persona. Ni cueca, ti cueca, cuica. Yo canto, tú cantas, él o ella canta.
Hasta aquí espero no haya ningún problema con lo que es la conjugación en presente simple para los verbos intransitivos. Después, más adelante, vamos a ver la conjugación de los verbos transitivos, porque hay ciertos elementos que entender, que comprender antes para poder llegar a la conjugación de los verbos transitivos. Vamos ahora con la forma plural. Para esto voy a utilizar otro color, voy a utilizar el color azul para la primera, segunda y tercera persona del plural. Tenemos que en la primera persona del plural, el verbo cuica, bueno, va a quedar igual, ti. Solo agregamos un saltillo al final del verbo, ticuica, para identificar que estamos hablando en plural. ¿Ok? Y bueno, de esta manera vamos identificando las estructuras, ¿cierto? Nosotros cantamos ticuica, ticuica. En las variantes modernas han en ocasiones cambiado el saltillo por una N. A la vez de decir ticuica, dice ticuican. Bueno, pues eso es normal encontrárnoslo hoy en día. En la parte clásica se maneja un saltillo en las conjugaciones plurales del verbo. Bueno, aquí no hay ningún problema. Ticuica, nosotros cantamos. En la número 2, la conjugación número 2, igual vamos a utilizar un pronombre verbal para decir ustedes, en este caso, nan, nan, podemos utilizarlo. Y ahora el verbo queda igual conjugado en plural con un saltillo al final. Nancuicac, nancuica, nancuica. Y si algunas variantes han ahí suplido el saltillo por N, pues nada más es entender, escuchar la correcta pronunciación. Nancuican, nancuican. Bueno, ya depende de la variante, depende al cual te estás enfrentando o cuál hoy en día tú estás más en contacto. En la tercera persona del plural, para ellos o ellas, pues al igual que pasa con la tercera persona del singular, no hay un pronombre verbal para poder conjugarlo en tercera persona del plural. Lo único que va a distinguir entre el singular y el plural es la terminación en saltillo para el verbo conjugado en presente simple. Cuica, cuica. Ellos o ellas cantan. ¿Ok? Bueno, de esta manera aquí estamos hablando en lo que es en dos o más personas, en plural, ¿no? Miek, plural, o sea, muchas, o dos o más personas, o más cosas, ¿verdad? Y de esta manera tenemos el primer verbo intransitivo conjugado en presente, que el presente, la función es similar a lo que nosotros hacemos o hablamos en español. El presente nosotros lo utilizamos en español para hablar en cosas no que están pasando en el momento, porque ese es otro tiempo verbal, sino cosas que tienen efecto en el presente o, o de hábitos o rutinas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Para eso se utiliza el presente. Lo mismo está aplicándose para la lengua náhuatl, solamente que hay que ir entendiendo el sentido, hay que ir sumergiéndonos a lo que es la ideología, las ideas de una cultura, que es la cultura mexica, la cultura náhuatl, ya sea clásica o moderna, para poder entender cada una de estas conjugaciones. De esta manera podemos conjugar a todos los verbos intransitivos en el tiempo presente simple. Ni cuica, ticuica, cuica, esto es en singular. Yo canto, tú cantas, él o ella canta. Ticuica, nosotros cantamos. Nancuica, ustedes cantan. Cuica, ellos o ellas cantan. Te he dejado en tu guía de estudio algunos verbos intransitivos para que puedas conjugarlos y bueno, puedas proporcionármelos en las plataformas que hemos quedado de acuerdo dentro de este curso para que yo pueda revisártelas y de ahí pueda darte mis observaciones
si hay algo que corregir o simplemente felicitarte por tu buen trabajo. Nos estamos viendo en la próxima lección.